más al canal. En este vídeo os voy a enseñar las últimas compras que he hecho en Carrefour y en Arenal, así que si os interesa, quedaos que empezamos ya. Bueno, lo primero que os quiero decir haciendo un KitKat en la introducción de este vídeo es que me he puesto este labial, lo tengo en mi cajón de maquillaje y es que nunca me lo pongo. La verdad es que no me siento muy favorecida con él, pero bueno, por ir usando un poco las cosas que se tiene. Creo que es el Pink Sugar de Wet n Wild, ¿vale? Y es que yo se lo veía a otra gente y le quedaba fenomenal, pero es que a mí me hace como cara entre muerta y muerta viviente, no sé. No me lío más y vamos con las compritas. Se me terminó el After Sun original, por decirlo de alguna manera, de la marca de Cram, el que es normalito, ni piel sensible, ni efecto frío, ni nada de nada, ¿vale? Y cuando fui a comprarlo pues parecía que todo el mundo lo necesitaba reponer porque estaba agotadísimo. Así que dentro de lo que había estuve mirando y me llamó mucho la atención este que cogí. Es de la marca de Cram, de la gama After Sun, y es el que pone Express Ultra Suave, Spray Reparador Intensivo, frescor y alivio inmediato, que eso también lo pone en el otro, hidratación 24 horas, que también lo pone en el otro, cuando digo en el otro es en el original, y previene el envejecimiento, reparación celular completa, cero alcohol, sin parabenos y testado dermatológicamente. Tiene ese formato de spray que me pareció muy cómodo de aplicar, ¿vale? Y es así el envase. Este envase contiene 250 mililitros y me costó 5,95. Esta marca me gusta muchísimo. Todos los productos que he probado me han ido súper bien, pero en este han pinchado de lo lindo, al menos en mi opinión. Y yo coincidimos en que alivia muchísimo más el original de toda la vida. La parte buena es que Oliver está encantado con este producto porque le hace mucha gracia que le den las cosas en spray y lo toma como un juego y es mucho más fácil aplicarle este que el original. Y encontré que estaba la segunda unidad al 70% y como el año pasado usé este producto y me fue tan bien, pues me animé a cogerlo. Es el After Sun facial, bueno, cara y escote, ¿vale? Tiene colágeno, vitamina E y B5, alivio inmediato, hidratación 24 horas como el otro, antiarrugas y textura no grasa, sin parabenos, hipoalergénico y testado dermatológicamente. Es un producto que cuesta 4,25, pero me costó más barato por lo que os digo que estaba en promoción. Es un producto muy bueno. El dosificador dosifica fenomenal, fenomenal. Aparte se optimiza muchísimo el producto con este envase. No ocupa mucho, como veis, está bastante bien. Nada, lo aplicas un poco. Yo lo que hago me lo esparzo entre los dedos y me lo voy aplicando por la cara. Se absorbe rápido, te alivia un montón la piel, te la deja hidratada, va realmente bien. Pasamos a desodorantes y Carlos ha cogido 3. En esta ocasión lo cogimos creo que en un 3×2. El primero que cogió, que yo creo que ya he usado, es este, ¿vale? Pone que antitranspirante para pieles con daños leves, libra el pH y la hidratación para ayudar a reparar los daños leves de la piel. Tiene alontoína y no contiene alcohol y testado dermatológicamente, contiene 50 mililitros. El segundo que se cogió es este, el Nature Protect. Este no tiene ni alcohol ni parabenos ni clorhidrato de aluminio, es para piel normal y dice que 24 horas con piedra de alumbre. 50 mililitros también. Nunca he probado los desodorantes de piedra de alumbre, pero sé que muchas de vosotras sí. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué tal os ha ido, qué opiniones tenéis y demás, ¿vale? No tenía ni idea de que Sanex tenía uno de estos. O el más parecido a piedra de alumbre, claro. Y el tercero que se cogió es este, que es Men Active Control 48 horas, que no contiene alcohol y que es antitranspirante. Carlos lo del alcohol lo mira mucho porque dice que le irrita muchísimo la piel, pero a la vez suda mucho, entonces necesita que le proteja muy bien, así que bueno, a veces no se da muy bien los combos. Últimamente ha dado un poco con estos de Sanex y dice que está muy contento con ellos, antes usaba los del mercado. Tienen precios diferentes, pero ahora mismo no sabría deciros cuál es cuál. Uno ha valido 1,80, otro 1,69 y otro 1,62. Así que el de 1,62 no lo hemos pagado. He cogido para reponer, o mejor dicho, para tenerlo ahí un poco guardado, porque aún me queda un poquito de cantidad en el otro envase, esta crema de manos de Le Petit Marseillais, que os la he enseñado en algún vídeo anterior. Me gusta muchísimo, muchísimo. Ahora mismo podría decir que es una de mis favoritas, porque hidrata muy bien, tiene un olor súper rico. Es la que es nutritiva y contiene karité, almendras dulces y aceite de argán, confort 24 horas. El envase al tacto es muy agradable porque es como si fuera un poco más. Este envase contiene 75 mililitros y costó 2,75. En esta ocasión no había promoción en Le Petit Marseillais, si no me hubiera cogido algún producto más. Y pasamos a las cuestiones bucales. Compré pasta de dientes para mí, esta. La que últimamente estoy comprando, la Colgate Efecto Visible, es un envase de 75 mililitros. Ya os he comentado que es una cremita blanca y que tiene como pepitas azules. He notado que me blanquee la dentadura, pero tampoco que me vaya peor, así que de momento lo sigo comprando porque me gusta bastante.
Cogí dos envases, este y el que tengo en uso, la segunda unidad al 70% y el precio de una unidad era de 1,85. También cogí para el peque pastas de dientes. En esta ocasión he cogido 3. Me vais a decir, ¿cómo a veces coges al 70, otras a 3×2? Pues porque son compras acumuladas. Algunas veces había unas promociones y otras veces había otras. Retomando estas 3 pastas de dientes para el peque, para tenerlas ahí guardaditas. Últimamente estaba usando una de Signal, al principio no le gustaba, luego le gustaba, tal. Bueno, al final como estas estaban de promoción, pues me he guiado en estas. El primer licor del Polo, dentrífico con flúor, de 1 a 6 años. Sabor fresca, suave, con calcio, protege y fortalece los dientes de leche. Contiene 50 mililitros y no tengo apuntado el precio, pero me suena que entre 1,25 y 1,75 cada unidad, ¿vale? Luego en 3×2 pues me salió más barato, es que no me acuerdo, lo siento, la verdad. Como renuevo muy frecuentemente los cepillos de dientes del peque, siempre me gusta tener algunos ahí de repuesto, ¿no? En el armario de su baño. Entonces le he cogido estos de Colgate. El formato que le cogí anterior no tenía la ventosita esta para ponerlo así en vertical, pero bueno, si viene bien y si no viene, pues también en este caso viene. Pues son de los que os he hablado, que son bastante anatómicos para lavarse los dientes y me gustan bastante. Dice que de 2 a 6 años están bastante bien, el pack de 2,65. Y ahora os voy a enseñar las cositas que he comprado en Arenal. Deciros de Arenal que lo han abierto en Valladolid, pues no recuerdo en qué fecha. Es un sitio por el que paso una vez a la semana y suelo entrar porque no siempre tiene los mismos precios, van cambiando promociones cada poquito tiempo, tienen una tarjeta de fidelidad, las dependientes son encantadoras, o sea, una pasada de bien. Es el cúmulo de todas estas cosas que me hace pasar una vez a la semana. Pues si alguna de vosotras sois de Valladolid y no sabéis dónde está la calle Montero Calvo, donde estaba anteriormente la tienda de los telares. Compré este champú, ¿vale? De Naturvital, porque se lo vi a Sonorona en un vídeo que ella los usaba, bueno, de otra que ella usaba ese tipo de champús que le iban súper bien para el cabello y bueno, un montón de cosas. Entonces cuando estuve allí delante empecé a mirar y dije, ay, pues qué curioso, ¿no? Qué curioso encontrar un champú que te diga que es para cabellos grasos y a la vez sensibles. Sí. Está ahí, grasos y sensibles, ¿vale? Dije, me va a ir súper bien, así que me lo voy a comprar. Es un envase de 500 mililitros y trae 200 mililitros a mayor. Respecto al champú, llevará con nosotros un mes al menos y está por ahí. Significa que no me gusta nada. Me deja el pelo súper apelmazado, súper lamido por una vaca, como muy graso, pero nada más aclarártelo. Es una basura de champú, no lo compréis por favor porque es malísimo, malísimo, malísimo. Pero creo que no va bien para ningún tipo de pelo, es que no. He comprado un arsenal, como os comenté en el vídeo de productos terminados últimos. Si no lo habéis visto, os lo dejo en la cajita de información. Este gel que me chifla, ¿vale? Es de Avena Kinesia, que es una marca que yo recuerdo usar en la casa de mis padres, pero hace 2000 años. Es el Avena Topic, ¿vale? Y dice que es para piel sensible y atópica, alivia y repara sequedad, aspereza, enrojecimiento y picor, con 10% de avena calm. Está muy bien, chicas. Si tenéis la piel delicadilla, incluso para los niños, yo por ejemplo a Oliver le estoy bañando con este y la piel fenomenal. Contiene 600 mililitros y luego que pone que más 100 extra, o sea 700 mililitros. Están muy bien. La primera unidad la compré a 2,55 y la segunda creo que a 1 euro o algo así era la promoción. Así que compré unos 4. Tengo para una larga temporada, pero es que me gusta muchísimo. Y también vi de la misma marca y de la misma gama, ¿vale? O sea, de Avena Kinesia, Avena Topic, este jaboncito que me llamó muchísimo la atención. Se trata del jabón de cara y manos, ¿vale? Ahí veis. Pone que sin detergentes sintéticos, o sea que sin jabón, que lleva 100% natural avena y que es para piel sensible y atópica. Y detrás nos indica que minimiza las irritaciones y el picor. Yo lo compré para lavarme la cara, en concreto para lavarme los ojos. Y sí, jabón y ojos es un poco locura. Resulta que hace como un mes tuve problemas con las lentillas y bueno, al final tuve que ir a urgencias porque tuve problemas de irritación en los ojos, etcétera. Y me diagnosticaron una enfermedad crónica en los ojos. Me dijeron algunas cosas que ya os comentaré en algún vídeo en cuanto tenga un huequito y total que necesitaba comprarme un jabón que fuera suavecito para los ojos. Me recomendaban el de Johnson, pero eso dice que no pica en los ojos, pero eso pica como el demonio. No sé si lo habéis usado alguna vez, pero pica como el demonio. Así que bueno, esto me cuadraba bastante lo que yo buscaba. Una pastilla de jabón, ¿vale? Así, perdonadme que ya lo de Avena Kinesia casi no se vea porque ya lo tengo usadito. Y nada, llegué a casa yo con todo mi buen hacer, me fui a lavar la cara a ver qué tal.
se me metió un poco de jabón en los ojos y vi las malditas estrellas. Esto no sirve para lo que yo necesito y me llama un poco de chasco porque, bueno, me cuadraba totalmente el precio, el formato y todo. La pastilla tiene 100 gramos y ha costado 1,55. No sé si sabíais que existía, no sé si la habéis usado, pero dejadme en los comentarios si ha sido así y por favor, si alguna conoce algún tipo de jabón que yo pueda usar para este fin, para lavarme la cara y que no me irrite, también en los comentarios, os lo agradecería muchísimo. Para reponer hemos comprado el Axe Apollo, que no me puede faltar porque me chifla. Me vais a perdonar, pero es que lo tenemos en la ducha, entonces está guarrete de la cal y demás. No puedo decir nada más de este gel, que es magnífico, huele a hombre amorosísimamente y dice que es una fragancia como que seduce. A mí me seduce totalmente. Tiene 400 mililitros y me ha costado 2,99. En nuestra casa no puede faltar. Y por último en este vídeo os quiero enseñar que he comprado un aceite, es de la marca Eco Beauty, ¿vale? Ahí lo veis, y es el aceite de almendras dulces. Esta marca yo la he ido probando a lo largo del tiempo, de hecho tengo pensado haceros un review exclusivo de esta marca. A grandes rasgos y como anticipos quiero decir que es una marca que se hace en León. Me gusta mucho comprar productos de la tierra, productos que se hacen en España. A ver, soy una enamorada de la Roche-Posay y la Roche-Posay se hace en Francia, sí. Pero bueno, si se encuentran pequeñas cositas que se pueden ir usando de aquí, pues mejor, la verdad. Es un aceite de almendras de primera presión en frío, regenerador, emoliente, protector y nutritivo, ¿vale? Contiene 250 mililitros y lo tengo usadito, creo que se puede ver. Me ha costado 4,71 y lo compro en Arenal porque llevaba detrás de ello en Primor, ni os digo, pero es que agotado que no lo traían, así que lo encontré y no dudé en cogerlo. Me gusta muchísimo, chicas. Si usáis el del Mercadona, de verdad que os recomiendo que os paséis a este, que es realmente bueno. Y bueno, chicas, hasta aquí este vídeo. Espero que os hayan gustado las últimas compras. Decidme qué habéis comprado últimamente, si habéis probado alguno de estos productos y nada más. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!